un sismo de 5 grados de magnitud sacudió a Mendoza y se sintió hasta en San Juan. Algo que para los que viven en aquella zona de la República Argentina les diría que es algo con lo que conviven normalmente. Los movimientos, algún sismo un poco más fuerte, lo que pasa en Chile y repercute en la Argentina, o lo que pasa en una provincia y repercute en la otra. Este fenómeno de intensidad de 5 moderada se sintió en el límite, a 61 kilómetros al norte de la capital mendocina y próximo a la frontera de aquella provincia, y a 95 kilómetros al sur de San Juan. ¿Por qué se producen los sismos en la Argentina? ¿Cuáles son los lugares donde hay mayor frecuencia o se dan con mayor asiduidad? Estoy en contacto con el doctor en geología Fernando Levinson, que es docente de geomorfología de la Universidad Nacional del Sur. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Fernando? Buenas tardes. Todo bien, mucho calor. Mucho calor y encima se mueve. Mira qué calor, sí. Y encima tenemos un sismo, lo que faltaba, ¿no? Dios mío. Sí, sí. Y en Mendoza mucho más. Bueno, pero están acostumbrados. ¿Por qué se producen? Antes de por qué es un sismo? Y si lo podemos diferenciar, no es lo mismo sismo que terremoto. En sí sería algo como igual, lo que pasa que son diferentes nombres, pero es para explicar el mismo movimiento del suelo, de la tierra, que uno sufre en diferentes sectores de nuestro planeta, que se da por una liberación de energía, ¿sí? Porque nuestro planeta se encuentra distribuido en diferentes placas, donde estamos nosotros encima, viviendo en diferentes continentes, y esas placas de roca se van moviendo sobre el planeta Tierra, y ese movimiento es lo que hace que en algunos sectores haya sismos. Okay. Y justamente en la zona nuestra de la cordillera de los Andes, es una zona donde se unen dos placas, y en esa zona de unión, donde se están, digamos, golpeando constantemente, es donde surgen los movimientos estos de tierra, de montaña, que se dan en la cordillera de los Andes. Un sismo de 5 grados, ¿por qué se llama moderado? ¿Cuál es la repercusión que tiene? Y más de 5, o hasta cuánto ya reviste gravedad, y cuáles son las consecuencias que deja. Y depende de la intensidad, generalmente del tipo de energía liberada, digamos, de las consecuencias a partir de ese movimiento, y se va dando diferentes escalas. Por ejemplo, un sismo de escala 9, 8, ya uno ve que cuando uno tiene edificaciones como casas, edificios, ese tipo de construcciones, se están rompiendo por ese movimiento. Ya ahí estamos en una escala muy alta, muy intensa. Ya cuando hay, digamos, un movimiento leve, ya ahí sería como una escala de entre 1, 5, 6. Claro. Pero hasta ahí como que no tenemos una, digamos, destrucción de casas o digamos, de puentes, de ese tipo de cosas. Las placas siempre se mueven, y por esta liberación de energía se mueven con mayor intensidad produciendo los sismos, pero siempre hay movimientos máximo en estas zonas donde se da con mayor frecuencia, donde están las fallas quizás tectónicas más importantes. Siempre, digamos, están digamos, como que se están una a otra, digamos, como que se están de un lado a otro moviendo las diferentes placas que tenemos algunas placas que son muy grandes, como son las placas donde estamos nosotros, acá la placa de Argentina, Sudamérica, y después tenemos las placas del océano Atlántico, Pacífico, y los movimientos constantemente de esas placas van acumulando energía, como cuando vos agarras como una cinta o una soga que la estás estirando, se estira hasta el momento de que esa cinta como que se corta, y ahí es donde se libera la energía, donde tenemos el sismo. Pero es un movimiento constante que tenemos en nuestro planeta, y dependiendo de los sectores donde estamos, se sienten o no. Nosotros acá en nuestra ciudad nos encontramos alejados de la zona del límite de placa, que es la cordillera de los Andes, y es por eso que acá generalmente no se sienten los sismos. En cambio, toda la zona de la cordillera de los Andes, que está justo en el límite de las dos placas, ahí se siente, y es por eso la formación de la cordillera de los Andes. La elevación que tiene es en consecuencia de esos movimientos de las placas.
Y aparte también, por otro lado, tenemos la formación de océanos, que también son otro tipo de movimientos de las placas tectónicas que hacen que haya como una zona como un agujero en la corteza donde se acumula agua. Entonces uno tiene dentro de nuestro planeta zonas donde hay montañas muy altas y otras zonas de mucha, digamos, profundidad. Estoy charlando con el doctor en geología Fernando Levinson, que es docente de la de geomorfología de la Universidad Nacional del Sur, a propósito de los sismos y de este último que tuvo epicentro en la provincia de Mendoza con repercusión en San Juan. ¿Se pueden prever los sismos hoy con toda la aparatología que hay? No, digamos, eso es algo imposible de digamos, conocer cuándo se puede ocurrir y en qué momento y en qué día y hora. Si uno puede sentir a partir de instrumentos, geófono se llama, que uno lo puede instalar en la cordillera o en los sectores que hay sismicidad, que hay movimiento sísmico, uno lo puede instalar para ver si se activan o no, si sienten alguna señal de movimiento de la Tierra, pero no se pueden prevenir. Es algo que uno no puede todavía conocer bien de la Tierra, de en qué momento se genera. Es por eso que hasta hoy en día siempre son así momentos de mucha sorpresa. Nadie sabe. Ocurren y ocurren. Lamentablemente, nuestra humanidad, digamos, se acomodó en esos sectores donde ocurren los terremotos y es por eso que se hace, como que se conoce de que hubo un sismo, donde se movieron las ventanas, se rompieron casas, pero es porque la gente se instaló ahí. Claro. Entonces, digamos, por eso que hoy en día uno ve las consecuencias de eso, de cómo la humanidad se fue acomodando en esos sectores, que lamentablemente son sectores que hay consecuencias siempre de ese tipo de eventos, ya sea sismo, de otro tipo de eventos como erupciones volcánicas, que es muy común en la cordillera de los Andes. Son cosas que son para esas regiones normales. Lo que pasa es que a uno le llega la alerta porque ahí vive gente. Claro. Bueno, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy son las provincias con mayor registro y frecuencia de los sismos. Pero aparte de esto que acabo de nombrar, ¿el resto de la República Argentina está exenta de algún sismo? O sea, ¿es imposible que ocurra un sismo y que tenga epicentro en tal lugar de la provincia de Buenos Aires, o nadie está exento? No, lo que pasa es que acá como que puede haber sobre la zona de Buenos Aires, como pasó en el 2019, no sé si te acordás que hubo una reunión en Buenos Aires como el G8, algo así importante, que estaban todos los presidentes del mundo, y justo ocurrió un sismo que nunca pasa en la ciudad de Buenos Aires. Sí. No sé si te acordás de ese momento. Sí, me acuerdo que hasta hubo muchos memes, ¿no? Diciendo, bueno, la naturaleza es sabia, bueno, y un montón de cosas más, sí. Claro, acá uno se encuentra, digamos, como centros de sismos importantes, de escala 5 más, así, pero sí se puede ocurrir sismos de magnitud mucho menor. Eso sí pueden ocurrir, pero no tan seguido como lo que era Cordillera de los Andes. Tal cual. Acá lo que pasa que acá en la ciudad, en nuestra ciudad o en la región de la provincia de Buenos Aires, estamos alejados de lo que era Cordillera de los Andes y estamos alejados de la parte del océano Atlántico que se está, digamos, dividiendo. No sé si alguna vez escuchaste que lo que era África antes estaba unido con la zona de Argentina, sí, hace muchos millones de años atrás. Exactamente, después hubo el desprendimiento donde África quedó. Bueno, claro. Y a partir de eso se empezaron a alejar un continente de otro, y eso hasta hoy en día sigue alejándose, África de Argentina. Y entonces ese momento de que uno se va alejando de uno con respecto del otro, digamos, también nos puede generar a un sismo leve sobre nuestra región toda de la costa, ya sea Buenos Aires, Río Negro, pero son sismos leves, porque estamos lejos del lugar donde se pueden producir de mucha magnitud. Tal cual. Doctor Levinson, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos. Bueno, y digamos, comento algo, si ustedes quieren seguirnos, tenemos un Instagram, nosotros no, en lo que es el departamento, que se llama geomorfología.uns, que ahí nosotros este año con el tema de la inundación subimos muchas explicaciones, estuvimos haciendo montones de cosas así de divulgación científica para que la gente entienda del planeta, el tema de la inundación,
de la parte de la Tierra, de la forma que tenemos en el planeta, de las consecuencias, riesgos, todo ese tipo de cosas, lo pueden encontrar subido ahí en geomorfología.uns, que digamos constantemente estamos subiendo cosas, y cuando ocurren eventos como el de sismo, a un tipo de erupción, lo estamos subiendo ahí también. Doctor, bueno, quiero aprovechar la oportunidad ya que me abrió la puerta, no solamente para reiterar la red social geomorfología.uns en Instagram, sino también para que me dé un resumen de por qué se produjo la inundación que se produjo, de acuerdo a los estudios que ustedes hicieron, independientemente de todo lo hablado, de todas las personas que intervinieron, los ingenieros, etcétera, pero del departamento de la UNS, ¿cuál es la consecuencia a la cual han llegado? La conclusión, perdón. Y lo que estuvimos mirando a partir de la inundación, que no hubo forma de prevenir, de conocer esa cantidad de agua que iba a ese día justamente caer, lamentablemente eso uno nunca lo puede saber con exactitud, pero sí uno a partir de eso se dio cuenta de la mal distribución de los diferentes sectores en la ciudad, en qué sectores se encuentra ubicado. Por ejemplo, el caso del Hospital Pena, que fue un caso que uno se despertó a la mañana de ese día con la noticia de la inundación, que se inundó todo, y uno a raíz de eso se da cuenta, a partir del análisis de relieve que tenemos acá en la ciudad, que justo se encuentra sobre un sector de mucha pendiente, donde esa agua escurre rápidamente de una zona alta, y esa agua como que va directamente hacia la zona del Hospital Pena, y eso se conoce ya hace mucho tiempo, y hoy en día nosotros lo estamos dando a conocer para que se pueda hacer algo. Claro. Pero sí, digamos que el planeo urbanístico no es el ideal de acuerdo a un evento de estas características por la altimetría donde están ubicados ciertos... Claro, si vos te das cuenta por la distribución de los diferentes barrios y la distribución de la altura de la ciudad, de cómo son los sectores planos que uno tiene, o de mucha pendiente, o de una zona, digamos, deprimida, que forman como laguna cuando llueve, que eso uno se dio cuenta que hubo lugares que estuvieron muchos días con agua. Pero bueno, lo que pasa que acá nunca pasa nada hasta el día que te llueve mucho. Y ese día que llueve mucho, ahí se resalta todas las cosas mal que se hicieron en lo que es el tema de la distribución de los barrios, de las casas, de los hospitales. Es como que hay que, digamos, replantearse un poco de ver cómo resolverlo. Lo que pasa es que ya hoy en día estamos muy... digamos, complicado de mover todas las instalaciones, pero sí buscar una solución para que eso no suceda. Lo que pasa que ahora, lamentablemente, uno como que se olvida por ahí, y dice, bueno, dentro de 10 años, ¿viste? O por ahí como te dicen, esto pasa una vez cada 100 años, pero eso nunca se sabe, porque por ahí puede ser que dentro de 6 meses otra vez pase lo mismo, y si nadie hizo nada, es como que igualmente toda la gente que vive ahí al lado del arroyo de la zona del parque, ya es una zona que se conocía ya hace más de 100 años, que es una zona que se inundaba con la lluvia. Lo que pasa es que hubo mucho tiempo donde nunca pasó nada, entonces la gente se empezó a instalar ahí, pero bueno, siempre así, cuando vos estás al lado de un arroyo, ya uno sabe que las consecuencias son que ante una lluvia fuerte se inunde todo el sector ese. Sí, aparte la ciudad que está emplazada en esta palangana, le digo yo, el embudo o la parte más chata de ese lugar es justamente todo el barrio Napostal, las cercanías al arroyo, etcétera. Bueno, y después la altimetría que va tomando la ciudad cuando uno lo va recorriendo. Bueno, basta ir a Altos de Paligüe para ver cómo parece una palangana gigante donde está emplazada la mayor cantidad de la urbe. Claro, lo que pasa que, viste, este tipo de lluvias que hubo fue algo bastante único en los últimos tiempos, entonces por eso como que fue muy importante lo que pasó, y las consecuencias fueron muy graves. Pero bueno, lo importante ahora sería de ir viendo cómo eso íbamos a resolverlo, porque si vos, por ejemplo, como el caso del hospital o de la universidad, vos la reconstruís todo, le comprás otra vez todos los equipos, todo ese tipo de cosas, pero si los ubicás donde estaban antes, es como que no tiene sentido. Hay que ver de qué forma distribuir diferente las posiciones de esos equipos, de esas salas, de subirlas, o ver forma de hacer diferentes tipos de estructura para frenar y para que ese agua no entre tan adentro.
Tal cual. Ojalá que esté dentro de las prioridades y los pensamientos de quienes ejecutan este tipo de decisiones. Sigan a el Departamento de Geomorfología de la Universidad Nacional del Sur, geomorfología.uns. Allí lo siguen en las redes sociales. Fernando, gracias por atenderme. Muchas gracias a ustedes. Por favor, el doctor Fernando Levinson, docente de Geomorfología de la UNS, hablando sobre el sismo y también abrió la puertita como para hablar sobre cuáles eran las conclusiones del Departamento de Geomorfología de la UNS a propósito de la inundación del último 7 de marzo.